Todavía no hemos entrado en el mes de julio y el Celta ya prepara su gran operación de este verano con cierta falta de honestidad de alguna de las partes implicadas. Es por ello que hoy vamos a intentar desgranar cómo se ha acabado de fraguar esa salida de Fer López que abandona el Celta para firmar por los Wolves. Este es un penalti clarísimo. Lo estamos haciendo bien a Championship. Así que bueno, son recuerdos que me llevo ya para cuando me muera. Más de uno aquí en Valero se va a ir a casa con la sensación de que ya está aquí el siguiente y de que Hugo Álvarez es la nueva perla de este país. Se está dando prisa el Celta en los últimos mercados para mover a sus futbolistas por grandes cantidades y curiosamente encontramos paralelismos esta temporada, este verano, con el pasado, como pasó con Jørgen Strand Larsen. Hablamos de Fer López en este caso, ya sabéis que a estas alturas tiene no pie y medio, sino prácticamente los dos en el Wolverhampton, en los Wolves, y hay que empezar a plantearnos realmente el camino que está siguiendo el Celta, cómo se ha fraguado esta incorporación y también lo que nos están intentando vender, porque la vendida de Moto, que ha llegado a base de filtraciones interesadas a diferentes medios, pues la verdad es que por lo menos es poco honesto. Ya digo, con los datos que hay, manejamos, etc., vamos a intentar vislumbrar un poco cómo se ha fraguado toda esta salida. Una operación que a grandes rasgos podemos decir que puede ser positiva, fríamente, en lo económico para el Celta, pero que tiene algunos detalles que, bueno, pues quizás pueden ayudar a entender un poco mejor el rumbo que está siguiendo el club. La realidad es que aquí no hay ni buenos ni malos, ni pobrecitos, ni grandes ganadores, pero aparece un nombre en toda esta ecuación, que es Jorge Méndez, en el cual sí que pienso que el Celta tiene gran parte de responsabilidad. Cuando incluyes a un agente de jugadores tan potente en el mundo del fútbol, con contactos tan estrechos en 7, 8 clubes, lo más alto del fútbol europeo, pues pueden ocurrir cosas como esta. Y con Méndez no hablamos solo de Fer López, tenemos el caso de Angelito Arcos, si nos vamos un poco más abajo tenemos el caso también de Pablo Aparicio, de una larga lista de nombres del Celta que no con Gestifood, pero sí con, vamos a decir, filiales de Jorge Méndez, pues nos hacen ver que quizás el mercadeo entre no los jugadores más jóvenes, como fue otros casos que luego recordaremos en la historia reciente del Celta, pero sí que en la edad cadete, juvenil y sobre todo en el Celta Fortuna y ya cuando despuntan el primer equipo, como podemos catalogar el caso de Fer López, bueno, pues puede ser una amenaza para lo futbolístico o una bendición para lo económico. Pero bueno, vamos a centrarnos en el caso de Fer López. Como digo, ya todo el mundo conoce las cifras que se están manejando. Fer López tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y parece que va a acabar en el Wolverhampton a cambio de un poquito más, cercano a los 25 millones, pero pagado en plazos, por lo tanto ya sabemos que esto computa para la siguiente temporada, otro gallo para la siguiente, y al final el hambre que pasa el Celta a la hora de fichar especialmente este mercado, pues no sé yo hasta qué punto esto va a acabar siendo una solución para ello. Nos tenemos que remontar al mes de mayo en una situación, ya digo, siempre presuntamente con informaciones de un lado y de otro, intentando contrastar lo máximo posible, pero como digo, con ficha del filial todavía Fer López en el mes de mayo, llegan esos contactos con el Wolverhampton. Ya sabemos que tanto el Celta como por supuesto los representados por Jorge Méndez pues tienen grandes lazos con este club. Lo vimos en su día con bueno, pues ese gran éxodo de jugadores portugueses a los Wolves, diferentes movimientos que al final acaban enriqueciendo a Jorge Méndez y a su agencia, y que el Celta tampoco ve con malos ojos porque la situación económica que vive pues lógicamente no es la más sana, ni la mejor, ni la más cómoda. Como digo, todavía con esa celebración europea en la retina en el mes de mayo, Fer López, su padre y el Wolverhampton acuerdan, vamos a decir, unas cantidades que le pueden convencer al chico, un traspaso que puede ser medianamente solvente para todas las partes, con desconocimiento del Celta, que esto es lo más preocupante. No sé si el Celta tiene que actuar aquí como un pobrecito o realmente es lo que te puedes esperar cuando traes a este tipo de agentes y además pides activamente que peten en diferentes puertas y que tanteen cómo pueden estar las ofertas por ellos. El primer problema llega cuando el Celta intenta contactar con el futbolista
para renovar ese contrato que tenía hasta 2028 y ampliarlo, por supuesto, con ficha del primer equipo. Sabéis que de momento Fer López no cuenta con esa ficha, sí otros futbolistas como Joel Lago, parece que próximamente va a ser el caso de Manu Fernández, pero todavía no se había subido oficialmente al primer equipo a Fer López. ¿Qué hace esto? Pues que la cláusula de rescisión, en vez de en torno a los 40 millones, esté en los 20 millones de euros, que para un club como los Wolves, pues bueno, para un talento como Fer López entiendo que es una cifra más o menos que se puede asumir y en definitiva unos números asumibles y apetecibles. Es ahora a mediados de junio cuando el Celta se encuentra con esta negativa para una renovación de Fer López, cuando todo parecía encaminado, cuando el propio Claudio Giraldez había asumido y había hablado con él de que iba a ser una pieza importante en este Celta europeo 2025-2026, y realmente está todo acordado con el Celta, vamos a decirlo, en una posición perdedora ya desde el principio, con una de sus mayores perlas, con contrato vigente hasta 2028. Yo creo que aquí realmente es donde está lo peligroso y creo que lo deshonesto viene a continuación. Como bien sabéis, en las últimas horas el propio entorno de Fer López ha intentado vender o filtrar a la prensa que el chico está muy disgustado, que su salida ha sido un poco forzada y que él no está nada contento porque al final abandona el Celta por una necesidad económica del club. Todo esto, ya digo, después de acordar con el Wolverhampton a las espaldas del Celta, pero no solo a las espaldas del Celta, sino del propio entrenador que ha apostado por ti durante varios años, de grandes futbolistas en el vestuario del Celta que lo han arropado y que a día de hoy todavía están esperando a que le responda una llamada de teléfono. Y la realidad es que Fer López va a ser jugador de los Wolves a pesar de los intentos del Celta por renovarlo. De este modo, el Celta se entera tarde, mal y arrastro, intenta buscar una operación lo más beneficiosa posible y es cuando aparece esa cesión con compra en plazos que en vez de los 20 millones de la cláusula pues asciende un poco más a cerca de los 25. Pero ya digo, a mí donde me falta cierta honestidad de un futbolista que lícitamente se busca las habichuelas por su camino, decide firmar con un agente que sabe más o menos por qué menesteres lo va a llevar y se arregla la vida, realmente se arregla la vida. Podemos hablar incluso de cifras, el futbolista en principio va a percibir entre 1,8 y 2 millones de euros por temporada y además Jorge Méndez y el padre de Fer López, Joaquín López, supongo que ya habréis oído hablar de él, notario en Porriño y también una de las grandes bazas en todos los movimientos que hace su hijo en lo futbolístico, pues también se va a embolsar 2 millones de euros en comisiones, que hombre, aunque estés en una posición cómoda, pues lógicamente seguro que lo agradecen. Por lo tanto, la situación es la siguiente. Fer López, uno de los canteranos más brillantes que ha sacado el Celta en esta temporada, parece que va a continuar, tiene ficha de filial pero con contrato hasta 2028, de puertas para adentro e incluso públicamente ha manifestado su seguridad rotunda de que va a continuar en el Celta por lo menos hasta esa fecha. Y la realidad es que mientras unos estaban celebrando, pues otros estaban acabando de cerrar flecos en una operación que seguramente se rija más por lo económico que por lo futbolístico. De este modo, como digo, recordamos en el mes de mayo los Wolves y Fer López acuerdan cantidades para realizar ese traspaso y el Celta, cuando va a renovarlo para subirlo al primer equipo y también prácticamente duplicar esa cláusula de rescisión, pues se encuentra con la negativa del jugador, con la negativa del padre y con la negativa de un Jorge Méndez que el propio Celta, recordemos, introdujo en la estructura del club. Así el chico se va a la Premier League a jugar en un equipo realmente podemos hablar de cierta intrascendencia en el fútbol inglés en los últimos años. Es cierto que bueno, lo hemos visto de vacaciones ya no solo con Joncel Abdellaoui y con Willo Söder, sino con Jørgen Strand Larsen. Entiendo que en esos barcos, en esas vacaciones en Grecia, habrá habido también algunas conversaciones al respecto. Pero yo, como digo, lo que más me molesta es que le intenten tomar el pelo a la gente diciendo que está muy triste por esta salida y que él simplemente sale un poco obligado por las necesidades económicas del Celta, y realmente el Celta se ha encontrado en este caso con una posición perdedora, ya digo, remarco, con su gran talento seguramente, por lo menos en la parte ofensiva, y con un contrato largo. Esto quizás nos hace recordar el asunto de Denis Suárez, como el futbolista quedó apartado una temporada del verde por
mercadear con futbolistas jóvenes. Recordemos el caso Brian Bugarín, por lo menos en palabras del expresidente Carlos Mourinho, y la realidad es que a día de hoy el Celta tiene un mercader dentro de su estructura como es Jorge Méndez, que si empezamos a rascar y a ver qué jugadores lleva, qué jugadores tantea y lo que va a pasar en los próximos años, pues todo nos hace indicar a que va a seguir un camino más o menos similar, no para hacerle mal al Celta, sino con el Celta, por supuesto, como también parte interesada en que estos futbolistas salgan adelante en lo económico, que lleguen ofertas, que puedan tantear diferentes cantidades. Y la realidad, fríamente, es la siguiente. A nosotros, la afición, lógicamente, con el discurso que está casando de Feiton a Madroa de apostar por los canteranos, pues tener un gran talento como Fer López, que se vaya nos duele, porque seguramente si este año vale 25, la próxima temporada hace una buena temporada, incluido en grandes escenarios europeos, pues esos 25 pueden pasar a 30 o 40, aunque ya digo que todo atisbaba que parecía inevitable que si no era este año, el próximo iba a acabar saliendo. Eso por la parte de los aficionados. Lógicamente el Celta entiendo que le gustaría tener la sartén por el mango, pero si llegan fríamente 25 millones por un futbolista que tiene ficha del filial, que ha jugado menos de 800 minutos con el primer equipo y que a principios de verano ya te soluciona muchas papeletas, pues entiendo que también es algo atractivo. No hay que olvidarse de esa parte. La presidenta María Mourinho recientemente salió en una rueda de prensa diciendo que se iban a traer futbolistas libres o cedidos, que la realidad económica del Celta no es la más bollante, ni mucho menos pese a esta clasificación europea, y entiendo que un empujón económico así pues también te pueda solucionar muchas papeletas. En el caso contrario tenemos a Ilais Moriba, un futbolista que también lógicamente su sentimiento de pertenencia tiene que ser mucho menor que el de Fer López, que se consideraba, pese a ser madrileño, vigués de adopción por estar en el Celta desde tan pequeño, y que Ilais es un jugador que entiendo que ha vivido otro fútbol y que intentará llegar a la más absoluta élite lo más rápido posible de nuevo. Yo supongo que ha estado bien aconsejado, que ha encontrado en el Celta un sitio en el que volver a recuperar ese fútbol que por lo menos proyectó durante unos meses en el FC Barcelona, y tanto Celta y el propio futbolista, para salir del Leipzig y llegar a Vigo con un contrato mucho menor, pues ha acabado haciendo que esté en Vigo por lo menos una temporada más. Si despunta va a ser otro caso que seguramente salga por 40-50 millones de euros y nos tengamos que desprender de él, pero a día de hoy creo que es una operación muy beneficiosa y que vuelve a demostrar que en otros deportes puede que no sea tan así, pero que en el fútbol normalmente los jugadores juegan donde quieren jugar. Y hasta aquí un poco esta recapitulación de lo que ha sido el tema Fer López. Ya digo, a mí especialmente no me duele, sino me incomoda, me molesta que por ciertas partes intenten tomarle el pelo a la gente. Me parece que además es poco inteligente, porque es quedar mal con el Celta, que va a ser un club al que tarde o temprano Fer López quiera regresar, y si no, tiempo al tiempo. Ya digo, puede ser con 26 años o puede ser con 32, pero el Celta siempre suele estar ahí para los canteranos, y salir de esta manera no sé hasta qué punto le puede beneficiar. Nada más, me gustaría leeros en comentarios cómo veis vosotros esta operación, si consideráis que fríamente un chico del filial que se vaya por 25 millones tiene que ser un éxito para cualquier club, si teníais esperanzas en que el futbolista se quedara, valiese un poquito más o incluso hiciese carrera en Vigo, y en definitiva, cómo veis este caso Fer López, el caso Wolves y sobre todo el caso Jorge Méndez. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en otro. Chao.